el chico más hermoso del mundo. Quiero contarte la historia de un chico de 15 años, que una tarde de febrero de 1970 entró a un hotel en Estocolmo porque su abuela le dijo que fuera, que había una audición, que podría salir algo de ahí. Él ni siquiera sabía quién era Luchino Visconti. Más tarde diría que fue porque quería una motocicleta. Hoy ese chico ya no está. Murió el 25 de octubre de 2025, a los 70 años. Y cuando la noticia salió, la mayoría de los titulares dijeron lo mismo que llevaban diciendo 54 años. Murió el niño más hermoso del mundo. Ese fue el problema desde el principio. No lo llamaron Björn, no dijeron murió el músico, o el actor, o el hombre que pasó décadas intentando que el mundo lo olvidara. Lo siguieron llamando el niño, el objeto de belleza, la imagen. En una entrevista con The Guardian en 2021, dijo algo que no puedo dejar de pensar. He trabajado muy duro para alcanzar el anonimato. 50 años trabajando para que te dejen de mirar. Esta es la historia de Björn Andersen, de lo que pasó, de cómo le pasó, y de por qué todos, absolutamente todos, miraron para otro lado. Para entender lo que vino después, hay que entender de dónde venía este chico. Björn Johan Andersen nació el 26 de enero de 1955 en Estocolmo. Su padre nunca fue identificado. Su madre, Barbro, desapareció en octubre de 1965. Encontraron su cuerpo en un bosque en mayo del año siguiente. Björn tenía 10 años. Y la única persona que te cuida después de eso es tu abuela, que según el documental de 2021 tenía un sueño. Quería un nieto famoso. No lo digo para culpar a la abuela. Probablemente pensaba que lo estaba ayudando, que la fama era un regalo. Pero lo que hizo fue poner a un niño que ya había perdido demasiado en una habitación llena de adultos que iban a decidir qué era él. En ese momento, Björn no tenía ni los recursos emocionales ni la experiencia de vida para decir que no. Tenía 15 años, no tenía padre. Había perdido a su madre a los 10 y vivía en una cabaña rural con su abuela. ¿A quién iba a decir que no? Antes de muerte en Venecia, Björn había hecho una pequeña película sueca llamada En Kärleks historia, una historia de amor sueca. La recuerda bien. Dice que fue divertido, que anduvo en una moto roja con otros chicos, que fue simplemente ser un adolescente en una película. Ese fue el último momento en que fue simplemente eso. En el invierno de 1970, Luchino Visconti llegó a Estocolmo. Tenía 63 años, era un conde italiano, un director de cine aclamado mundialmente, heredero de una familia de industriales milaneses. Había dirigido El gato pardo, Rocco y sus hermanos. Era, no exagero, una de las figuras más imponentes del cine europeo. Y había pasado años buscando a un chico, no a un actor, a un chico con una cara específica. La cara de Tadzio, el adolescente de la novela de Thomas Mann, que un hombre mayor contempla con obsesión hasta morir. Visconti recorrió Hungría, Polonia, Finlandia, Rusia, hacía filas de niños rubios, los evaluaba, ninguno era suficiente, hasta que Björn Andersen entró a esa habitación. Lo que pasó en esa habitación está grabado en video. Los directores del documental de 2021, Christina Lindström y Christian Petri, encontraron el metraje, y cuando lo ves, el estómago se te revuelve un poco. Visconti lo mira, dice inmediatamente "Beautiful", y luego, sin pausa, sin preguntar si el chico está cómodo, sin explicar nada, "Ask him to undress". Mandan a un asistente a comprar un bañador para que Björn pueda ser filmado en ropa interior. En el video se puede ver la cara del chico. Ese momento, la confusión, la incomodidad, una risa nerviosa que no sabe muy bien qué hacer consigo misma. 50 años después, Björn vio ese metraje junto a los documentalistas y dijo, con una calma que habla de alguien que ha tenido muchos años para procesar esto: "Cuando lo veo ahora, puedo ver cómo ese hijo de puta me sexualizó". Y mira, esa frase no es rabia sin más. Es el diagnóstico preciso de alguien que durante décadas no tuvo el lenguaje para nombrar lo que le había pasado. Y cuando por fin lo encontró, lo dijo con exactitud quirúrgica. Cuando le preguntaron si en ese momento se sintió vulnerable, expuesto, respondió simplemente: "¿Quién no se sentiría así?". No dramatizó, no pidió lástima, solo dijo la verdad. Durante el rodaje en Venecia, Visconti fue, en cierta forma, protector en el set. Prohibió que alguien del equipo tocara a Björn. Lo mantuvo apartado de los demás actores. El actor Dirk Bogarde escribió en sus memorias que el chico no se le permitía tomar el sol, jugar con sus compañeros, nadar, nada que pudiera alterar el aspecto de la imagen que Visconti había decidido que era. Y Björn aguantó todo eso espléndidamente, escribió Bogarde.
Pero aguantar no es lo mismo que estar bien, y cuando la película terminó, la protección terminó también. El 1 de marzo de 1971, Muerte en Venecia tuvo su estreno mundial en Londres. En la sala estaban la reina Isabel II y la princesa Ana. Esa noche, ante todo el mundo, Visconti proclamó que Bjorn Andersen era el niño más hermoso del mundo. Bjorn tenía 16 años. La frase era una jugada de marketing para vender la película. Funcionó perfectamente. Y aplastó al chico debajo de ella para siempre. En Cannes, la cosa fue peor. Ruedas de prensa, fotógrafos, periodistas, adultos moviéndose alrededor de él. Bjorn lo describió como enjambres de murciélagos. Y en una conferencia de prensa, ante todos, Visconti señaló al chico sentado a su lado y dijo que ya era menos hermoso que en la audición, que a los 16 ya se estaba poniendo demasiado alto, ya era demasiado viejo. El chico estaba sentado ahí, escuchándolo. Después de Europa, vino Japón. Muerte en Venecia fue un fenómeno cultural enorme en Japón, un país con su propia tradición de estética andrógina adolescente masculina. El Bishonen, el joven de belleza efímera, la imagen de Bjorn encajó en ese molde con una precisión explosiva. Su llegada a Tokio fue, según crónicas de la época, comparable a la llegada de los Beatles a Estados Unidos. Histeria, multitudes, tijeras. Sí, tijeras. Chicas que querían cortarle el pelo de recuerdo. Bjorn tenía 16 años, estaba solo en un país extranjero cuyo idioma no hablaba y sus representantes le daban pastillas sin identificar, para que pudiera aguantar el ritmo de apariciones. Más tarde lo comparó con los Beatles, pero añadió algo devastadoramente simple: los envidio porque eran 4, yo estaba completamente solo. Su imagen se convirtió en algo inmenso en Japón. La mangaka Ryoko Ikeda ha declarado que basó a Lady Oscar de la Rosa de Versalles en la imagen de Bjorn. Keiko Takemiya modeló a Gilbert Cocteau de Kase Toki no Uta sobre él. Estos dos personajes son los fundamentos estéticos de un linaje enorme de personajes en el manga y el anime que existe hasta hoy. El mundo construyó una mitología enorme sobre la cara de un menor de 16 años. Él no lo supo hasta décadas después. Cuando Bjorn volvió de Japón, fue a París. Le habían prometido trabajo como actor. Lo que encontró fue un apartamento pagado por un hombre mayor, adinerado, que lo llevaba a clubes nocturnos como trofeo. Me sentía como un trofeo errante, dijo. Sobre ese año en París, hay muy pocas entrevistas. Las pocas que hay son cortas, deliberadamente vagas. Es el periodo de su vida del que Bjorn habla menos. En el documental aparece brevemente, casi como una sombra. Cuando le preguntaron sobre esa época, lo describió como algo que preferiría no discutir. Eso también es información. Eventualmente Bjorn volvió a Suecia. Construyó algo parecido a una vida. Se casó con la poeta Susanna Román. En 1984 nació su hija Robin. En 1986 nació su hijo Elvin. Elvin murió a los 9 meses. El dictamen del médico forense fue síndrome de muerte súbita del lactante, pero el documental y varios reportajes citando el testimonio de Bjorn revelaron algo que no sale en los titulares. Bjorn estaba durmiendo junto a su hijo, después de una noche bebiendo, cuando Elvin murió. No lo digo para juzgarlo, lo digo porque él mismo lo contó, sin excusas, con ese tipo de honestidad que solo viene de alguien que se ha pasado años mirando de frente lo que no quería ver. Bebía, dijo, para controlar la ansiedad que le causaba cualquier situación social desde que era famoso, para funcionar, para salir a la calle sin sentirse observado. La fama que nadie le preguntó si quería lo acompañó como una sombra durante décadas, empujándolo hacia el alcohol, que a su vez se lo fue llevando. Y después llegó la culpa de la muerte de su hijo, una culpa que lo congeló. La palabra que usó cuando le preguntaron fue sencilla. Och jag vaknar av ett skri. Och det... Hade jag verkligen tagit mitt ansvar, så hade han varit i livet. Christian Petri conoció a Bjorn 20 años antes del documental. Trabajaron juntos en una serie de televisión infantil. Bjorn era el malo, el que asustaba a los niños. Se lo pasó bien, tenía un gran sentido del humor, pero Petri notó que Bjorn no era muy dado a hablar de su pasado. Así que esperaron. Él y su codirectora Christina Lindström tardaron 5 años en ganarse la confianza de Bjorn. 5 años de conversaciones, de escenas, de preguntas que se hacían despacio, con cuidado. Eso no es un detalle de producción, es el tiempo que tardó un hombre en confiar lo suficiente como para dejar que una cámara lo mirara de nuevo. El resultado es The Most Beautiful Boy in the World,
estrenado en Sundance en enero de 2021. En ese documental, Jorn hace algo que llevaba décadas postergando. Revisa los archivos policiales de la muerte de su madre. Los lee por primera vez de adulto. Aprende cosas que no sabía y hay una escena, descrita por quienes han visto el filme, en la que se le ve sentado con esos papeles, procesando en silencio lo que significan. No hay reacción exagerada. Solo un hombre que por fin tiene acceso a la verdad de su propia historia. En el documental también aparece su apartamento de Estocolmo, tal como estaba antes de que empezara el rodaje, en un estado tan deteriorado que había recibido una amenaza de desalojo por haber dejado la cocina de gas encendida. Su novia tardó 10 días en ayudarlo a limpiarlo. Eso no se cuenta para humillarlo. Se cuenta porque es la imagen exacta de lo que queda cuando alguien pasa décadas tratando de ser invisible, de no importar, de ocupar el mínimo espacio posible. Él mismo eligió la imagen para el póster del documental. Él, a los 15 años, en la audición, cuando Visconti le pide que se quite la camisa. Le preguntaron qué pensaba en ese momento. Estaba furioso, respondió. Hay una pregunta que el documental deja flotando, que Björn dejó flotando con cada entrevista que dio, y que yo no puedo sacudirme mientras preparo este video. ¿Dónde estaban los adultos? No me refiero solo a Visconti, me refiero a todos. Al asistente que fue a comprarle el bañador en vez de preguntarle al chico si estaba cómodo. A la abuela que lo llevó a la audición porque quería un nieto famoso. A los periodistas en Cannes que publicaron su cara con el título "El niño más hermoso del mundo", como si eso fuera un regalo y no un peso. A los representantes en Japón que le daban pastillas sin identificar para que aguantara el ritmo de apariciones. Al hombre en París que pagó su alquiler a cambio de llevarlo a clubes como ornamento. Ninguno de ellos era, probablemente, un villano consciente. Cada uno hacía lo que le tocaba dentro del sistema. El asistente tenía órdenes. La abuela tenía sueños. Los periodistas tenían titulares. Los representantes tenían agenda. El hombre en París tenía... Bueno, pero el resultado fue el mismo. Un menor sin padre, que había perdido a su madre a los 10 años, fue tratado como un recurso visual durante los años más vulnerables de su vida. Y cuando el mundo terminó de usarlo, se fue a otra parte a buscar la siguiente imagen. En 2003, la escritora feminista Germaine Greer publicó un libro llamado The Beautiful Boy y puso en la portada una foto de Björn, tomada por David Bailey, sin decírselo a él. Tenía permiso del fotógrafo, dueño de los derechos, pero no del hombre en la foto. Björn lo dijo con una claridad impecable. Cuando se usa la imagen de alguien, esa persona debería saberlo independientemente de quién tenga los derechos. Y si le hubieran preguntado, habría dicho que no. Era el año 2003. Habían pasado 33 años desde aquella habitación de hotel en Estocolmo. Y todavía era la imagen de un menor lo que el mundo seguía usando sin permiso. Jorn Anderson murió en octubre de 2025. En sus últimos años había vuelto a la música, su primera vocación. Tocaba el piano, daba clases, dirigió una pequeña sala de teatro en Estocolmo. Trabajó más de 30 años en cine y televisión sueca. Apareció en Midsommar de Ari Aster como el anciano del ritual. Sobre ese papel dijo algo que me hizo sonreír, que Aster lo trató como a cualquier otro actor, que no se mencionó a muerte en Venecia en ningún momento, que simplemente trabajaron. Me trató como una persona, dijo entre risas. Que eso fuera algo que valiera la pena mencionar después de 50 años dice todo lo que hay que decir. Hablando con The Guardian en 2021, le preguntaron si habría tenido una vida más feliz si nunca hubiera entrado en esa habitación de hotel. Respondió: "No deseo haber tenido una vida más feliz. Mi vida estaba jodida desde el principio. Desde la muerte de mi madre, era un caos". Y luego añadió: "He trabajado muy duro para alcanzar el anonimato". Yo creo que al final lo consiguió. No como objeto, no como imagen, como persona.